iniciamos hoy un segundo capítulo de nuestro programa El Mundo que se Avecina. El primero hicimos una introducción de los temas que nos podían ser de interés abordar a lo largo de 7 capítulos y hoy, en la segunda semana, seguimos contando con la presencia de nuestro invitado en este bloque temático, ¿no? Don Jesús Avezuela, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Recuerdo que es el director de la Fundación Pablo VI en Madrid y, bueno, abogado, etcétera, ¿no? De alguna manera, con él, en el primer capítulo, abordamos los distintos aspectos que creemos relevantes para conversar estas semanas, y el segundo era precisamente el tema de la transformación digital. Marcó usted claramente que ese era un eje de futuro para pensar en ese mundo del mañana y abordarlo desde todas las ópticas de confluencia de saberes, que es el interés de este programa, ¿no? Del mundo que se avecina, tratarlo de una forma transversal, ¿no? Y bueno, me parece que efectivamente es una idea que creo que la tenemos todos en mente. Todo está cambiando, es un cambio de era. Algunos hablan de la cuarta revolución industrial, a mí no me acaba de gustar el término, ¿no? Porque creo que es más profunda. Es un cambio de era en lo digital, en lo biotecnológico, en la ecología, en el aspecto de la gobernanza. Es decir, que no es un tema clásico de industrial, ¿no? Suena un poco ya casi a siglo XIX y XX. Pero sí que es verdad que de lo analógico hemos pasado a lo digital, y este nuevo mundo digital necesita un buen gobierno, ¿no? Un buen gobierno en el desarrollo tecnológico, ¿no? Y porque está influyendo esta transformación digital en la economía, en la sociedad, en la cultura, en los valores que transmitimos en la educación, ¿no? Por la explotación de datos, ¿no? Los datos digitales, el cómo llegar a humanizar también esa transformación digital. Usted en el primer capítulo habló que el eje central de esa transformación, de ese mundo que se avecina, debería ser y debe ser la persona, ¿no? Por tanto, cómo ponemos al servicio esa transformación digital, esa gran revolución que se nos avecina, aunque ya aquí sí que podemos decir estamos ya inmersos totalmente, ¿no? Y por lo tanto también pensar terminamos el capítulo anterior, en si nuestra antropología desde el humanismo cristiano, desde la doctrina social de la Iglesia, pues bueno, van a ser unas pautas de unos faros, si quiere usted, ¿no? También para esta anticipación humana, humanista, en esta transformación digital. Y yo creo que desde la Fundación, sé que desde la Fundación Pablo VI, pues recientemente habéis finalizado un seminario sobre huella digital, precisamente con este título, ¿no? Servidumbre o servicio, ¿no? Me gustaría un poco que usted nos explicase conclusiones, cómo abordan ustedes este tema que hoy queremos también abordar en nuestro capítulo. Muy bien, pues de nuevo muchísimas gracias, Albert, por invitarme a este nuevo capítulo de este primer bloque que estamos tratando. En efecto, una de las cuestiones que se ha tratado en la Fundación Pablo VI es el seminario que se hizo sobre la huella digital, servidumbre o servicio, titulado así, y en el que fue un placer y un honor para nosotros el que usted mismo pudiese participar dentro del comité de expertos, ¿no? Era un seminario donde se hizo un comité de dirección con personalidades influyentes, donde estuvo la consejera de Estado Victoria Camps, el entonces rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, el que fue consejero del BBVA, José Manuel González Páramo, y por supuesto la persona que llevaba todos los asuntos de transformación digital en el Vaticano, el obispo Poltaigi, el obispo irlandés Poltaigi, entre otros muchos. Bueno, la cuestión de la transformación digital, antes usted lo subrayaba, es cierto que no es una cuestión que esté dando lugar a cambios en una época, sino una verdadera cambio de época, ¿no? No es una época de cambios, me parece que lo decía esto también el Papa Francisco.
¿Y por qué? Pues porque no solo afecta al ámbito puramente del trabajo, de nuestras costumbres, sino que como tantos y tantos cambios en la vida, pues es transversal y afecta a muchos vectores. La imprenta, cuando salió en su momento, pues cambió radicalmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de consumir de aquella época. Y así ha ido transcurriendo con los distintos grandes cambios y las distintas revoluciones, como usted citaba, la revolución industrial del siglo XIX fue también un cambio no solo desde el punto de vista económico, lo fue desde muchos campos. Y la transformación digital lo está siendo en todas nuestras áreas. ¿Afecta a la economía? Por supuesto. ¿Afecta a la empresa? Por supuesto. ¿Afecta al trabajo? Por supuesto. Pero afecta a la sanidad, afecta a la meteorología, afecta a la justicia. En definitiva, es un ámbito que nos está infundiendo a todos de una manera de pensar diferente, de una manera de actuar distinta, ¿no? Le voy a poner un ejemplo y luego seguimos avanzando, pero le quiero poner un ejemplo. Mis hijos ven hoy en día, estudian con una tablet, ya no tienen libros. Las conferencias de más de 20 minutos o cuando están viendo algo que dura más de 20 minutos se cansan porque nuestra capacidad de concentración ha cambiado. Es decir, la transformación digital no solo es un aspecto puramente instrumental, es un aspecto que nos está cambiando dentro de la persona, del ser humano, en nuestra actuación hacia nosotros mismos, ad intra, y en la actuación hacia los demás, ad extra, ¿no? El cómo nos relacionamos, por ejemplo, ¿no? Está cambiando. Por eso es interesante el subtítulo tanto del seminario como de nuestro capítulo, ¿no? Servidumbre o servicio. Recuerdo que en el seminario, que también estoy muy honrado de haber participado, ¿no?, de la huella digital, un tema clave fue la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que irrumpe en nuestro entorno, en nuestra visión de que somos, la persona es el ser racional, ¿no?, el ser inteligente, en la creación, en nuestro planeta, y de repente estamos alumbrando pues algo, incluso, bueno, se puso en cuestión si podíamos hablar de inteligencia artificial, pero es el término común. Es el que acabamos, recuerdo que los expertos pues, nos dijeron, bueno, no hay más remedio, pero comparando inteligencia humana con inteligencia artificial, evidentemente, como reto de futuro, como el mundo que se nos avecina, creo que es uno de los factores importantes, ¿no? Emerge una inteligencia artificial que incluso, como usted sabe, pues hay profetas de la singularidad, de la visión futurista, que nos hablan de que esa inteligencia artificial va a superar a la humana, ¿no? Y que tal vez tome el mando, el control de nuestras decisiones, de nuestro mundo que se avecina, ¿no? ¿Usted cree que ciertamente es un desafío, un riesgo, un peligro incluso como especie, ¿no?, para el humano, esa emergencia de una inteligencia artificial que a lo mejor todavía no es fuerte, está claro, los expertos nos dicen, todavía no es como la inteligencia general humana, pero sí que apunta a una emergencia de esa superinteligencia que pudiese relevarnos a los humanos, ¿no?, en nuestras decisiones y tal? ¿Cómo lo ve? Sin duda, a mí sí que me parece un tema que por lo menos tenemos que ponerle el foco. Es decir, el hecho de que se haya planteado un diálogo cuando habla del seminario, y ojalá se hagan muchas más reflexiones de estas en el futuro, entre filósofos, entre antropólogos, entre sociólogos y tecnólogos, permite buscar un equilibrio de esa inteligencia artificial. Dicho de otro modo, si yo la inteligencia artificial lo dejara solo en manos de los tecnólogos y les dijese cómo podemos hacer una justicia más eficiente, el algoritmo muy probablemente que me dieran los tecnólogos sería un algoritmo desde un punto de vista humano, volvemos otra vez a esta cuestión, radicalmente injusto. Ya. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo al final se basa en los precedentes, y tenemos varios experimentos pilotos, por ejemplo en Estados Unidos, donde un negro, una persona de color negro, tiene más posibilidades de ser condenado que una persona de color blanco. Los famosos sesgos. Los famosos sesgos. Bien. Entonces, si yo dejo el algoritmo en manos exclusivamente de tecnólogos y no pongo en valor el filósofo, la ética y otros aspectos que van mucho más allá de la pura estadística y de la pura técnica, del puro precedente, nos podemos encontrar con una inteligencia artificial, y entonces ya respondo a su pregunta, peligrosa. Ya.
De modo que estoy a favor de la inteligencia artificial, por supuesto, porque al final es mejorar todo lo que podamos y seguir avanzando y seguir progresando, pero siempre buscando ese equilibrio ético, buscando ese equilibrio humano, sin dejar que la tecnología deje a la persona, deje al ser humano en un segundo plano, ¿no? Usted ha citado el Vaticano y sí, es cierto, teníamos en el seminario, pero me consta la preocupación desde la Iglesia Católica, ¿no? A través de, como decíamos, de la visión de la doctrina social, en esa nueva revolución, en ese cambio de era que supone la digitalización, la posible desigualdad en los países, ¿no? Digitalizados o con esa facilidad para entrar en este mundo que va a ser, en el mundo que se nos avecina, ¿no? Pues digital. Y hay una preocupación en la propia Iglesia Católica, en determinados dicasterios, ¿no? Que han organizado seminarios precisamente para ver cómo, desde el punto de vista de la ética, desde una visión cristiana, ¿no? Y del bien común, podemos modular, podemos, si quiere usted, dar valor o valores a esa inteligencia artificial, pero también desde un punto de vista cristiano, ¿no? Es decir, que esos valores que infundemos a la futura inteligencia artificial que tome decisiones sigan tomándose, como lo pueden hacer colectivos humanos, ¿no? Desde esa doctrina social, de esos valores del humanismo cristiano, cosa que parece muy alejada de este mundo tan frío como es el de la inteligencia artificial, los algoritmos y tal, ¿no? Me consta, por tanto, esa preocupación, y usted, pues que participa usted también, ¿no? De alguna de estas comisiones en la Iglesia, en el Vaticano. ¿Qué está haciendo la Iglesia Católica al respecto? Bueno, la Iglesia, tengo que reconocer que está haciendo, a pesar de ser un tema que quizás pues, pueda resultar un poco novedoso en la propia doctrina social de la Iglesia, sí que está habiendo movimientos importantes sobre esta cuestión. Por un lado, ha ido designando centros católicos digitales, es decir, aquellas instituciones que tienen una especial preocupación por todo lo que supone esta revolución tecnológica y esta inteligencia artificial, las está designando así, centros culturales digitales, para que puedan reportar al Vaticano todas aquellas novedades, todas aquellas reflexiones, aportaciones que pueden ir surgiendo. Por tanto, me parece que ya es un punto de partida importante el que el Vaticano se rodee de toda esta red, y cuando hablo de centros culturales digitales, tenemos el honor en España de ser la Fundación Pablo VI uno de ellos, pero la Universidad de Harvard, por ejemplo, es centro católico digital y que reporta habitualmente al Vaticano. Por tanto, desde ahí ya hay una preocupación importante en la propia Roma, ¿no? Por utilizar los términos clásicos. Pero luego hay otra serie de instituciones. En la propia Comece, lo que es toda la conferencia, la unidad de conferencias episcopales de Europa, se trata muy habitualmente la cuestión tecnológica, la cuestión de la inteligencia artificial, en sesiones permanentes con parlamentarios europeos. Es decir, que hay un movimiento claramente de preocupación, o borro la palabra preocupación, de reflexión, ¿no? de la Iglesia sobre cómo va avanzando la inteligencia artificial. No podemos poner puertas al campo, ni esa es la intención de nadie, porque, como les decía antes, queremos seguir progresando, pero sí viendo de qué manera podemos reorientar esa inteligencia artificial hacia, en definitiva, el bien común, como tantas veces nos repetía el rector de la Universidad Pontificia de Comillas, Julio Martínez, ¿verdad? En aquellas sesiones. E incluso he escuchado al Papa Francisco, ¿no? El término, no sé si lo ha acuñado él o lo ha tomado de alguno de sus consejeros, de algorética, la ética del algoritmo, ¿no? Eso es. Y claro, en boca de un pontífice choca, ¿no? Que estemos, como usted bien dice, pues ya en la vanguardia, desde la intelectualidad católica, desde los científicos católicos, de la reflexión sobre cuál debe ser la ética del algoritmo, cómo debemos condicionar esa inteligencia artificial que pueda llegar un día a ser fuerte o superinteligencia de toma de decisiones a partir de una ética que fundamentemos en las virtudes, bueno, que tenemos también los humanos, ¿no? Claro. No sé si puede un poco, con su participación, repito, ¿no? En estos grupos de reflexión católica, avanzarnos un poco más, ¿no? Sobre el tema de la ética, de la inteligencia artificial, del algoritmo, de ese mundo digital, la ética principalmente. Como bien decía en su pregunta, plantea la ética
en todo este ámbito y especialmente en el algoritmo, porque que al final es el ADN de toda esta inteligencia artificial. Por decirlo de una manera breve, el algoritmo maltratado nos puede generar situaciones de absoluta desigualdad. Poníamos el ejemplo antes de la justicia, total, sí. de los Bueno, de los usted sesgos. como abogado hay una reflexión desde el mundo del derecho penal. Muy importante. ¿verdad? En Estados Unidos ya se ha avanzado mucho sobre ello, también en Inglaterra, y aquí ahora mismo el Consejo General del Poder Judicial en España está estudiando este tema sobre cómo hacer pues, una justicia más eficiente, pero al mismo tiempo una justicia justa. Y humana. Que es de lo que se trata. El peligro parece que pueda ser la frialdad de las decisiones. Totalmente, pero esto nos ocurre en la justicia y nos ocurre, pues, por ejemplo, cuando uno va a comprar un seguro, cuando uno mete sus datos y se pone a comprar un seguro de hogar o un seguro del coche, el algoritmo, dependiendo de las condiciones económicas de su salario, de las condiciones económicas de su familia, de si es una persona que está trabajando a determinada edad, el mismo seguro de hogar, ese algoritmo se lo puede cobrar más caro o menos caro a una persona u otra. Bueno, nos conocen muy bien. Nos ¿no? conocen mucho. Nos conocen mejor que nosotros mismos. Seguro. Dicen algunos. ¿no? Seguro. Entonces ahí la ética. Con lo cual la ética ahí es fundamental, porque, vuelvo a insistir, si el algoritmo se queda fríamente en los datos, nos podemos encontrar con situaciones muy injustas, muy poco humanas, en el seguro, en la justicia y en otros muchos campos, o dicho de otro modo, en todos los campos donde intervienen los algoritmos, que son todos prácticamente, ¿no? Es importante ese diálogo entre técnicos y filósofos, ese diálogo entre ética y tecnología es fundamental. Tenemos que ir siempre de la mano y tenemos que hacer un algoritmo, una inteligencia artificial, por supuesto que esté, pero un algoritmo, una inteligencia artificial mucho más humana. Yo creo que el protagonismo, hasta ahora, pues el protagonismo de la transformación digital y tal, parecía que estuviese en manos, como usted ha dicho, ¿no? de los tecnólogos, de ciertos perfiles como más técnicos que no tenían una cierta reflexión humanista, ¿no? Pero evidentemente tenemos a grandes filósofos en España, en el mundo del pensamiento, que están entrando de lleno en el tema de abordar una ética aplicada a este mundo, ¿no? Al mundo digital, al algoritmo, ¿no? Por poner dos ejemplos, y no quiero ser exclusivo, tres podríamos poner, ¿no? Por ejemplo, Francesc Torralba, ¿no? Cuando habla de una ética de la anticipación. Lo hemos comentado ya en alguna de nuestras conversaciones, en el primer capítulo, en este, ¿no? Anticiparse a los problemas y, por tanto, empezar a dar reflexión, pero no solo reflexión, sino, bueno, es que la ética y esa normativa ética acabará también en el derecho y en cómo regulamos pues a la persona jurídica que nos anuncia el Consejo de Europa, que serán estos robots autónomos e inteligentes, ¿no? Que van a ser, bueno, pues a lo mejor estarán aquí en los próximos programas, no lo sé, pues algún robot a lo mejor entrevista, a lo mejor... Exacto, a lo mejor me sustituye a mí, o a usted, o a mí. ¿no? A los dos, y hay aquí una interrelación entre lo que se ha venido a llamar, de momento, parece ser próximamente, persona electrónica, ¿no? Esos robots autónomos inteligentes que se les ha infundido unos ciertos valores, ¿no? Bueno, Francesc Torralba, el profesor Torralba, filósofo, pues nos comenta que debemos anticiparnos, ¿no? Pero, por ejemplo, Adela Cortina, pues también habla de la ética de la confianza. La ética cosmopolita, habla ahí de la ética de la confianza. Y de la confianza, porque nos da un poco de miedo esto, ¿no? Es decir, cuando tratamos el que haya eso, ¿no? Un robot autónomo, inteligencia que tome decisiones por nosotros, desde una inteligencia artificial más evolucionada, general que la nuestra, y que a lo mejor ni le entendamos por qué esa decisión eficiente para esa inteligencia artificial, pero a lo mejor desde la humana, con sesgos, con injusticia en la decisión, etcétera, ¿no? Cómo ganar confianza en este mundo que se avecina, digital, en este capítulo que abordamos, con todos estos elementos tan innovadores, ¿no? Entonces, bueno, está muy bien, como usted dice, que los pensadores, los humanistas, no solo filósofos, antropólogos, etcétera, abogados, sociólogos, se estén implicando en esa anticipación, que no lo dejemos en manos solo de técnicos, tecnólogos, que está muy bien, pero recuerdo, pues efectivamente, ¿no? las grandes preguntas súper interesantes que hacían personas, bueno, pues que están muy involucradas
en el desarrollo de estos algoritmos, de cómo inducir esa ética, esa algorética que el Papa Francisco comenta, ¿no? Que tenemos esperanza en que vamos a generar confianza y anticipación. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me acuerdo mucho de una frase que se decía de un robot, la inteligencia artificial, podrá hacer un cuadro como el de Gauguin. Lo que nunca podrá hacer es el primer cuadro de Gauguin. Exactamente, crear. La creación. Crear, la creatividad, la innovación. Romper normas. Romper normas. El algoritmo al final va a hacer lo que le diga el propio ser humano. Y el algoritmo podrá aprender y podrá tener su autoaprendizaje y podrá ser mucho más rápido, y probablemente habrá muchos trabajos de nuestra actual sociedad que en el futuro pues sean reemplazados por una máquina. Y lo cual a lo mejor tampoco es malo, todo lo contrario, puede ser positivo, porque pueden ser trabajos rutinarios, mientras que el ser humano pueda dedicarse a otros trabajos más dignificadores desde el punto de vista del trabajo. Por tanto, yo desde ahí, claro que... Tiene motivos de esperanza. Soy optimista. Pero no queremos ser falsamente optimistas, ¿no? Es verdad que usted ha abordado el tema del trabajo, es verdad que es una cuarta revolución y todas las revoluciones industriales han tenido, desgraciadamente, ¿no? Pues, importantes damnificados, dramas, tanto sectoriales como personales, ¿no? Pero esta sí que me da la impresión, este tsunami que viene, me temo que la transición va a ser dura, ¿no? Por tanto, no queremos esconder en nuestras conversaciones, ¿no? En el programa, la dureza, ¿no? Pero sí que, por eso le preguntaba a usted el tema de la confianza, ¿no? Porque, claro, si perdemos la confianza en la institución, en el futuro que se nos avecina, en las personas, en esos nuevos robots, ¿no? Pues tal vez lo perdemos todo, ¿no? Entonces, ¿cómo generar confianza? No, lo importante es, antes lo decía muy bien citando a Francesc Torralba, es anticiparse, y ahí también el papel regulatorio, y ahí me hago un poco alusión a mi tarea como abogado, como letrado del Consejo de Estado. Yo creo que la regulación aquí también es importante. Es decir, tener en cuenta que hay nativos digitales y que hay gente que nace, pues, que ya sabe actuar ante un ordenador o hacer cualquier solicitud ante la administración sin ningún problema, eso no significa que haya muchísima gente que sea analógica y que nunca va a ser digital, porque sus circunstancias pues, son las que son. No podemos tratar a esa gente como analfabetos, y el derecho tiene que proteger a esas personas también. Es decir, podemos establecer todo un mecanismo de relaciones con la administración, con el trabajo, con los seguros, como hablábamos antes, con la justicia, digitales, por supuesto, pero el derecho, la regulación, no se puede olvidar de que hay muchas personas que no tienen, o porque no pueden, tienen condiciones, o porque no saben, o porque no pueden, no podemos olvidar a esas otras personas, y ahí sí que el derecho tiene que hacer esa transición hacia un futuro digital, que seguro que lo es en el futuro muy digital para todos, pero que ahora mismo en ese cambio no podemos olvidar a aquellas otras personas que no son digitales por miles de razones, ¿no? Por lo tanto, para concluir, yo creo que nos quedaríamos incluso pues, con la preocupación del Papa Francisco cuando habla del descarte, de las personas... La cultura del descarte. En la cultura del descarte hemos de evitar ese humano obsoleto, Eso es. más que incluso analfabeto digital, o sea que yo creo que las palabras son muy duras, ¿no? Las que plantea el Papa Francisco. No debemos, en este mundo que se avecina y esa transformación digital, en esa brecha digital, pues que hayan personas obsoletas, personas descartadas de este avance que queremos que sea pues toda la transformación digital, el mundo de la robótica, de la inteligencia artificial, ¿no? Pues yo creo que con esta idea, ¿no? de evitar la desigualdad, la brecha y el sesgo y de alguna manera esa obsolescencia de lo humano, pues terminaríamos, si le parece, este capítulo de hoy. Hay mucho más tema, por lo tanto, podemos seguir abordándolo con usted, don Jesús. Jesús Abezuela, pues muchísimas gracias por continuar participando en nuestros programas. Muchísimas gracias, Albert. Ha sido un placer. Hasta la próxima.